presento, mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. Estamos en la unidad 3 de la materia de Economía y Comercio Internacional. Ustedes tienen aquí mi correo y también les he estado mandando correos, rosa rscedillovillar.iesrc, sectei@gmail.com. Les repito, esta unidad 3 abre el 22 y cierra el 31 de mayo. En cualquier momento, ustedes saben del curso, pueden entregar sus actividades siempre y cuando sea antes del cierre. Entonces, estamos en la sesión número 3. Digamos, la liga es permanente. Les recuerdo que estén atentos al canal de YouTube donde les posteo las reuniones sincrónicas. Si ustedes comentan alguno de los videos o todos los videos, pues con eso solamente también tienen derecho a la asistencia. O sea, si ustedes me comprueban que efectivamente vieron los videos y que conocen y han revisado el contenido de la unidad 3, pues tienen derecho a la asistencia. Aquí también les comparto el Drive, ¿no? Donde tengo todos los archivos. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? De que se utilizan. Entonces, de una vez, aprovechando esto, pues en cada video que ustedes eh, tengan en el canal de YouTube, si ustedes despliegan, digamos, el contenido, pues van a tener una liga que los lleva a una carpeta como estas, ¿no? Entonces, este es el curso de comercio internacional, aquí tienen la lista, tienen las unidades, aquí están los materiales de la unidad 1, los materiales de la unidad 2 y los materiales de la unidad 3. Normalmente estas carpetas tienen las escalas de evaluación, el plan de trabajo, la presentación y los contenidos del curso. Entonces, pues por ahí, digamos que si por algún motivo algo no queda claro en la plataforma, pues también lo tienen a la mano en esa sección, ¿no? Entonces acá, en este canal de YouTube, es lo que les estaba explicando, ¿no? Yo tengo distintas listas de reproducción. Acá ya está la lista de reproducción de Economía y Comercio Internacional. Tenemos dos videos hasta el momento, que es unidad 1 y unidad 2. Entonces, acá en la unidad 2, pero esto prácticamente pasa en cada unidad. Si ustedes despliegan en esta sección que dice mostrar más, les va a dar la liga al Drive y también a la presentación del curso. Y aquí pues les recomiendo dos recursos, ¿no? Entonces, pues esto también es muy útil para que si ustedes por algún motivo pierden sus ligas en sus correos, pues acá saben que los va a direccionar a la carpeta y pues van a poder ver los contenidos, ¿vale? Entonces, déjenme ver porque alguien acaba de ingresar. eh, para que pues estemos lo más comunicados y comunicadas posibles. Entonces, bueno, esa es una opción. Y ahora sí regreso a la presentación. Permítanme. Ok, entonces aquí tenemos ya la presentación. Bueno, el día de hoy entramos a la unidad 3 que se titula Distribución y Comercialización de Mercancías, ¿no? Entonces, en esta unidad se ven cuatro temas, lo que es el canal de distribución, la distribución física y logística, las cadenas de suministro, envase, empaque y embalaje, ¿no? El propósito de esta unidad, pues, es pensar, reflexionar cómo es que se llega por ejemplo, en este caso yo tengo eh, una, un, un reloj, ¿no? Entonces, digamos, como el producto que es un bien final, que es un reloj, pues tiene que pasar un montón de procesos para que llegue al consumidor final, en este caso, pues yo, ¿no? Entonces, digamos, hay personas que surtieron la correa plástica, el cuarzo para que requiere, digamos, también puede ser, si es pantalla, pues todos los materiales que necesitan para el cristal, las manecillas, y esas, por ejemplo, una industria no, o una empresa, digamos, no puede, digamos, realizar un producto si no tiene una cadena de suministros. Es decir, regresemos al ejemplo de los aretes, ¿no?
Entonces, imagínense que la chica no tuviera una persona, tal vez del estado de Yucatán, que le proveyera enequén, ¿no? Entonces, si no buscara, dice, bueno, yo quiero hacer este producto que sea sustentable. O imagínense que se pudieran hacer aretes de sargazo, ¿no? Entonces, el sargazo es un problema. Entonces, y eso le doy el ejemplo porque actualmente en la península de Yucatán, pues tenemos que es uno de los mayores problemas el sargazo. Entonces, están pensando realizar, por ejemplo, tabiques, ¿no? O cosas, digamos, de ese material de sargazo, de tal manera que se pueda utilizar, digamos, esa alga marina que está creciendo en exceso en el Caribe mexicano, que viene del mar de los sargazos, y en lugar de que se convierta en basura, pues pensar tal vez, imagínense que a alguien se le ocurriera generar aretes de sargazo, ¿no? Entonces, o tabiques de sargazo. Entonces, eso, en el caso de los tabiques de sargazo ya es un proyecto que lo está realizando una empresa justo con la finalidad de darle uso a esto que es considerado basura, pero también ayuda al medio ambiente, pero también, digamos que esta persona que es un ingeniero demostró que eso hace que sea un tabique que tenga una mayor resistencia, ¿no? Entonces, pero bueno, si él lo consigue, digamos, de dónde va a obtener el sargazo, después tal vez utilice un poco de arena, después la máquina que le va a compactar los tabiques, todos esos elementos que necesita para em, digamos, producir los tabiques de sargazo entran dentro de nuestra cadena de suministros. Y eso lo debemos de pensar si queremos, no sé, somos una empresa que quiere producir café, si somos una empresa que quiere desarrollar, digamos, por ejemplo, en mi caso, yo estuve en algún momento cuando estaba en la licenciatura, pagaba mis gastos de la licenciatura realizando libretas, ¿no? Y estas libretas yo las realizaba con las hojas fotocopiadas que, digamos, utilizaba cada semestre para leer los artículos o las copias de los libros. Este, voy a admitir a alguien más. La, las copias de los libros de cada semestre, ¿no? Entonces un día, después del primer semestre, se me ocurrió que pues tenía un bonche de copias, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a reutilizar estas hojas, ¿no? Que de alguna manera podrían ser basura. Después, con cajas de huevo, generé pastas, ¿no? Y después pinté las pastas, ¿no? Y después justo con estos lazos, ¿no? Hacía los resortes, ¿no? Y pues tenía, digamos, o también reciclaba los espirales de otras libretas viejas, y entonces también em, hacía con estos espirales, les ponía espirales, ¿no? A mis libretas. Entonces algo que era, digamos, esos insumos, en un principio cuando yo producía, no sé, 10 libretas a la semana, pues con mis propios, o sea, con el, con los recursos que obtenía, digamos, de mi semestre, más eso, pues podía solventarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo una vez donde llegué a producir 100 libretas en el mes, ¿no? Entonces, digamos que tuve que comprar cajas de huevo a una tiendita que estaba cerca de mi casa, entonces eso es un suministro, ¿no? Tuve que comprar lazo, ¿no? Al centro a comprar el lazo. También tuve que comprar espirales porque pues ya no eran, ya no era solamente factible con los que yo reciclaba de mis libretas pasadas, ¿no? Entonces, todos estos elementos que son los necesarios para que yo produzca un bien final y llegue al consumidor final, pues hacen que se enlacen cadenas de suministro, ¿no? O sea, desde la persona que me provee las cajas de huevo para hacer mis tapas de las libretas, ¿no? Desde la persona que, digamos, ahora, imagínense que yo hice un pacto, ¿no? Con la fotocopiadora del pueblo, ¿no? Y entonces les dije, bueno, o sea, véndeme todas tus hojas recicladas, ¿no? O sea, todas tus hojas que las fotocopiadoras te sacaron, digamos, mal y se puede utilizar a un lado, pues véndemelas, ¿no? Entonces, eso es crear una cadena de suministro. Ahora imagínense que este ejemplo pequeñito lo podemos hacer en gran escala, ¿no? Entonces, o que yo hubiera vendido en lugar de 100 libretas al mes, pues ya vendiera este,
1000 libretas. Y entonces ahora tengo que pensar en el empaque, tal vez en la marca que les voy a poner a mis libretas, en el diseño de esa marca, ¿no? Derechos de autor. Después de los derechos de autor, pues sí, tal vez empezar a exportar esas libretas. eh, pues pensar que tal vez, imagínense que alguna de las pinturas, porque ustedes no sé si sepan, pero algunas de las pinturas en un tiempo en México tenían alto contenido en plomo, en específico producidas, por ejemplo, por algunas empresas que realizaban pinturas. Entonces, si yo tuviera en en esas pinturas plomo, pues estaría violando tal vez una norma oficial de otro país que diría que mis libretas no podían pasar porque estaban altas en plomo, ¿no? Entonces, eso rompería una norma de otro país y detendría la posibilidad de exportación de mi producto. Entonces, todo eso es básicamente lo que vamos a revisar en esta unidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante porque no solamente los prepara para pensar en cómo ustedes, todo lo que ustedes deben conocer de manera previa antes de distribuir y comercializar un producto, ¿no? Y eso contextualizándolo, que ustedes tienen que pensar que ese producto pues sea amigable en términos ambientales y también nos ayude con el desarrollo también de esta economía circular. O sea, ya no pensar en voy a hacer un producto que eh, compre todos los insumos nuevos y después me consuma, ¿no? Sino también pensar en esa perspectiva de sostenibilidad, ¿no? Reutilizar, reusar, reciclar. Entonces, bueno, eh, llegamos aquí a la primera actividad que es el foro de reforzamiento, donde les piden que ustedes discutan qué es un canal de distribución, ¿no? Entonces, en el foro de reforzamiento debe de tener 3 apartados. La primera parte es que ustedes respondan en sus propias palabras qué es un canal de distribución. Después, lo segundo, cuáles son las ventajas de contar con un canal de distribución. Acá yo sugiero que comparen ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, si yo no tengo un canal de distribución, pues, ¿qué pasaría si yo no tengo alguien que me provea cartón, o por ejemplo para los aretes, pues alguien que me provea nequén, si no tengo al menos 3, digamos, proveedores de ese lazo de nequén, pues obviamente que va a detener mi producción, ¿no? Entonces, em, ¿qué pasa cuando un producto no cuenta con eso? Y esto es, les estoy invitando a hacer la reflexión de qué pasaría si no cuento con un canal de distribución, porque a veces en México eh, se, se dice, ah, bueno, ¿por qué en México no se emprenden más eh, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Justamente uno de los puntos en los que se atoran muchas pequeñas y medianas empresas son los canales de distribución. Entonces, eh, por eso es importante pensar qué yo podría hacer si logro armar un canal de distribución para un producto que yo quiero vender, ¿no? Después les dice que propongan y esquematicen un canal de distribución para exportar mermeladas a España, ¿no? Entonces, pues aquí, aunque la actividad les pide que sea para exportar mermeladas de España, ¿no? Para que ustedes todos revisen las NOM en términos de alimentos que tienen que cumplir para exportar a España, eh, pues podrían revisar si quisieran ustedes eh, averiguar sobre un determinado producto que a ustedes les gustaría exportar, lo pueden cambiar, ¿no? Pero lo ideal es que ustedes esquematicen. ¿Así hay una pregunta? Ay, sí, profesora, disculpe, No, no, está diciendo que no precisamente debe ser lo de la mermelada, ¿verdad? exacto. Ok, ok, nada más. Sí, O o sea, puede sea, ser café, puede ser zapatos, puede ser lo que sea, ¿no? exacto. Ok, Pero siempre y gracias. cuando sea claro con base en qué regulación ustedes están definiendo su, tanto, digamos, el proceso de su canal de distribución, ¿no? O sea, no conozco todas las NOM de todos los países, ¿no? Pero imagínense, por ejemplo, ustedes
no sé si ustedes sepan, pero no todos los empaques o no todos los mismos tipos de empaques que se aceptan en México se aceptan en otros países, ¿no? Entonces, hay países, por ejemplo, en el caso en el caso de Canadá, que ya no aceptan tantos empaques con plástico, porque justo están en el proyecto de, igual que está en el incidente crítico del zero waste. Entonces, ya no quieren generar más desechos. Entonces, si ustedes, no sé si han visto, por ejemplo, los empaques de Amazon, que son un empaque dentro de otro empaque, dentro de otro empaque, dentro de otro empaque. Entonces, algo que parecería tan tonto, ¿no? Es decir, ¿cómo? Sí, o como los productos coreanos, Exacto. ¿no? Entonces, como dices, ¿cómo? O sea, aquí en México permiten que, digamos, se meta un empaque dentro de otro empaque y eso te genera un gran volumen de basura, pero eso en otros países ya no se está permitiendo. Entonces, algo que parecería obvio, cuando revisamos la información de otros países, pues eso ya no parece tan sencillo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes se atrevan a pues, averiguar estas cuestiones, ¿vale? Entonces, no sé si ya haya quedado clara la pregunta, Siria. Sí, profesora, me queda claro. Vale, Gracias. entonces, no, pueden detenerme en cualquier momento, ¿eh? No, no se limiten por eso. Entonces, vamos ahora sí a ver lo de, eh, y aquí es lo que les ponía, ¿no? Explique cómo está conformado el canal que diseñó en el punto anterior. Entonces, digamos que lo importante es que ustedes sean capaces de definir qué es un canal de distribución, cuáles son las ventajas que tiene contar con ese canal de distribución y que ustedes justifiquen por qué su canal de distribución que ustedes desarrollaron para un producto en específico, eh, digamos, eh, es el más adecuado, ¿no? Y lo argumenten, vaya. Entonces, recuerden, aquí pues otra vez el recordatorio, ¿no? Son mínimo, deben de comentar a dos compañeros, o sea, si realizan más comentarios a más de dos compañeros, pues está muy bien, ¿no? Pero mínimo son dos. em, y que ustedes pues fomenten esa discusión. Recuerden que los foros de reforzamiento son para que ustedes puedan discutir entre ustedes, ¿no? Plantear ideas, tal vez digan, fíjate que no se me había ocurrido tal vez esta etapa dentro de mi canal de distribución, ¿no? Tal vez yo pensé que podría, em, no sé, por ejemplo, actualmente esto está cambiando muchísimo. Antes, por ejemplo, em, yo no me imaginaba a mí pidiendo comida digamos, del restaurante de mi colonia. Yo diría, no, pues pues voy, camino y voy a comer a, a la cocina económica que está a 4 cuadras, ¿no? De mi casa. Pero cuando fue la pandemia, por ejemplo, surgió mucho las aplicaciones de Didi, o bueno, no de Didi, digamos de, ¿cómo se llama? Uber Eats, no conozco tantas, pero digamos muchas aplicaciones y a mí me sorprendía que, por ejemplo, algunas pequeños comercios, justamente también para sobrevivir al cierre de que digamos, los establecimientos permanecían cerrados, pues empezaron a distribuir, o sea, a producir en sus casas y a distribuir y usar estas plataformas para que los productos llegaran. Y entonces nos encontramos que a veces, o sea, pedíamos tacos de los tacos que nos gustaran en nuestra misma colonia y nos lo llevaba, pues una persona que iba en su bici, en su moto o en su coche, ¿no? Entonces, esto rompió en gran medida con los canales de distribución que teníamos, eh, digamos, pensados previamente, ¿no? Y nos incorporó nuevas dinámicas. Entonces, no solamente piensen como en canales de distribución, digamos, ya establecidos, sino pensar en otras posibilidades que ahora nos da las redes sociales y nos da también digamos, las aplicaciones, ¿no? Imagínense que a alguien se le ocurra generar una aplicación justo para lograr, digamos, establecer nuevas formas de canales de distribución, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, yo no conocía los bazares en Instagram o los bazares en Facebook y actualmente para algunos productos
llámese para plantas, para macramé, para muchas cosas, pues cada vez son más usados los bazares, ¿no? Entonces contactas directamente al vendedor, el vendedor ofrece sus productos dentro de su página y tú le dices, ah, quiero tal cosa, ¿no? Y se ven en un punto, tal vez de la ciudad en un punto intermedio, e intercambian, ¿no? Entonces, esto lo estoy haciendo más para pensar justo en esas posibilidades de ese comercio justo, ese comercio donde ya no lo hagamos em, a través de, de- de todo lo que sería un canal de distribución, eh, digamos, normal, ¿no? Que se produce en una empresa, se empaca, se va tal vez a un centro comercial, en el centro comercial se distribuye. ¿Qué pasaría si nosotros abaratamos los costos? En este ejemplo tan sencillo que les digo, imagínense que un productor em, que hace zapatos, ¿no? Pues tenga una página en Instagram, empieza a publicar en su bazar y entonces contacte a una persona que ahora por una app, ¿no? Y sea, bueno, pues si te llega una petición de tal lugar, tú mándamelos a mi casa y entonces yo voy y le entrego directamente al vendedor, ¿no? Entonces todo esto justamente es lo que tenemos que reflexionar en esta unidad, ¿vale? Este, lo que yo evalúo, y esto no lo evalúo porque sea mi criterio personal, sino es parte de la rúbrica, es la argumentación, que ustedes desarrollen un esquema, ¿no? Con pasos que justifiquen la propuesta y que aporten y retroalimenten a sus compañeros, ¿no? Todo esto debe de ser expuesto de manera clara, ordenada, con buena ortografía, redacción. Y recuerden que debemos evitar mucho, mucho, mucho el plagio. O sea, yo prefiero que sea poquito, pero que lo redacten en sus propias palabras, a que copien y peguen de otros textos, ¿no? Entonces, lo que a mí me agrada es que ustedes se expresen con sus propias ideas, pero de manera informada. Es decir, si yo voy a poner una idea en mis propias palabras, no quiere decir que no voy a leer la información de fuentes de información confiable, ¿no? Les pongo siempre dos videos, ¿no? Uno que le realicé, donde defino qué es información confiable, incluso les doy sugerencias de buscadores, y también otro que es evitemos el plagio, ¿no? Entonces, ahí son esas dos recomendaciones y eso está también en el plan de trabajo, ¿no? Las recomendaciones y los videos están en el canal de YouTube. Entonces, después de esto llegamos a la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, en esta experiencia de aprendizaje, pues dice, como futuro profesionista también deberías determinar una manera sustentable, aquí va la palabra sustentable, de proteger y trasladar mercancías, ¿no? Entonces, aquí es donde el primer punto nos dice, pues lo primero que tienes que hacer es leer tu unidad, ¿no? Y después acaba la idea. Imagínate que produces mermeladas en Celaya, Guanajuato, y tienes la oportunidad de exportar tus productos a España. ¿Qué envase y embalaje sería adecuado? Aquí es donde está el tip, ¿no? Pues por eso están poniendo la actividad, ¿no? Tienen ustedes que investigar cuáles son las normas oficiales en España que regulan los envases y los embalajes para que ustedes puedan exportar esas mermeladas. Y después dice, considerando que debe mantener la presentación. Disculpe, Sí, profesora. Seguimos con lo mismo, ¿verdad? Que no precisamente es la mermelada. no, no precisamente es la Perdón. mermelada, siempre y Ok, cuando lo justifiquen, ¿vale? Sí, porque algunos, gracias, gracias. o sea, digamos que si, a ver, les voy a poner como una escala, ¿no? El mínimo esfuerzo es que hagan lo de la mermelada, ¿no? Este, pero no sé, aquí a mí lo que me gusta y lo que, digamos, yo apoyo mucho del proyecto del instituto es que ustedes aprendan cosas que les sirvan. Entonces, yo diría, no sé si yo tengo, digamos, yo soy bueno haciendo zapatos, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo me gustaría exportar zapatos, ¿cuáles son las reglas que yo tendré que cumplir para poder exportar esos zapatos, ¿no? Tengo una amiga que hace, em, digamos, empezó su proyecto de empresa a partir de un sitio web y ella se dedicaba a hacer recuerditos, de los recuerditos para las
los cumpleaños o para los eventos, o sea, arreglitos o recuerditos así. Y actualmente se encuentra exportando, ¿no? Y tiene, digamos, exportando a otros países y también aprendió a traer insumos, por ejemplo, de China, porque ella decía que le salen más baratos algunos insumos, ¿no? Entonces, pues imagínense todo el aprendizaje que tuvo que hacer para lograr que esos recuerditos, por ejemplo, uno de los recuerditos, como hay muchos mexicanos en Estados Unidos, pues los exporta a Estados Unidos. Entonces, toda la cadena ahora tiene una cadena de, digamos, de suministro, que parte de la cadena de distribución, porque le traen, digamos, algunas piezas de China, ¿no? Y consigue, por ejemplo, acá también tiene proveedores mexicanos de algunas otras cosas que no consigue. Entonces, esto que parecería un experimento, que se los comparto porque todo empezó con que a ella le gustaba hacer manualidades y entonces dije, ah, bueno, voy a ver si pega a vender estas manualidades, ¿no? Y empezó, desarrolló el sitio web y después a eso se dedica, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna idea de algo que les interesaría investigar y que tal vez les sirva para después desarrollar una idea, en este caso, no sé, vender un producto, pues yo creo que es más interesante para ustedes, ¿va? Entonces, ahí, la condición es que debe de contribuir al cuidado del medio ambiente, y ahí lo dice claramente, al cuidado del medio ambiente y a la disminución de desechos contaminantes. Esa sí es una restricción, ¿no? Eso sí, tienen que pensar en envases y embalajes que sean, que promuevan el cuidado del medio ambiente y la disminución de desechos contaminantes, ¿no? Entonces, ahí deben de justificar la información, digamos que ustedes presenten, investigar las normas oficiales mexicanas, ¿no? Para, digamos, que se realice este intercambio comercial. Aquí responder estas dos preguntas, que se las pongo en un color diferente porque es muy importante que ustedes respondan esas dos preguntas en su texto, es cuál es la importancia de contar con un envase atractivo para el producto y cómo pueden contribuir a la protección del medio ambiente. Así, con el simple y sencillo hecho de diseñar un empaque. O sea, lo que un poco les comentaba, o sea, ¿qué pasaría si yo en lugar de mandar las cajas con los, digamos, con estos plastiquitos que son antiimpacto, pienso en hacer un diseño de empaque donde, digamos, también sea de, digamos, proteja contra los impactos a los productos, pero en lugar de que sean de plástico, tal vez lo hagamos de cartón o de periódico, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Eh, Al final tienen que elaborar unas conclusiones que son libres, guardar su archivo en PDF y poner este código en su, digamos, en el nombre de su archivo, que es licenciatura en Relaciones Internacionales, unidad 3. En mi caso, por ejemplo, mi apellido es Cedillo, mi nombre Elvira y la experiencia de aprendizaje, ¿va? Entonces, van a recibir la retroalimentación. Todo esto lo tienen que realizar en una presentación de 6 láminas. En la presentación pueden utilizar Canva, ¿no? Este, em, Aquí lo que les decía, omite copiar la información de forma literal. Recuerden, exprésense, pero en sus propias palabras. eh, y pues cuiden que no se tengan faltas de ortografía. Al final en el documento, por favor, agreguen sus referencias, ¿no? Con base en las normas. Al menos recuerden que tienen que ser 2 normas mexicanas que justifiquen el porqué de su envase y su embalaje. Después aquí los criterios de evaluación, pues es que tengan buena presentación. Aquí dices ventajas, que hayan planteado ventajas y desventajas del embalaje, que tengan una presentación, orden, estructura, que demuestren que dominan el tema, al menos que conozcan estas 2 normas, que planteen sus conclusiones y pues ya, ¿no? Entonces, esas son las 2 actividades que ustedes tienen que realizar en esta unidad 3. Aquí yo ya les puse, digamos, todo el contenido en la carpeta, ¿no? Y aquí también les agregué los diagramas. Entonces aquí están todos los diagramas que también aparecen en en plataforma.
y que a ustedes les van a ayudar para justo desarrollar ese diagrama o ese canal de distribución, ¿no? Acá, canal de distribución por longitud, a minoristas, mayoristas, a consumidor, ¿no? Este es al consumidor final. eh, y acá, ¿no? Toda la parte de la cadena de suministro. Entonces, obviamente que tenemos que revisar primero el contenido de la unidad, que sería lo mínimo, para nosotros posteriormente, pues realizar las dos actividades, ¿no? Entonces, esta es básicamente la idea de la unidad y pues la finalidad, pues es que ustedes logren aplicar eso que están leyendo, ¿no? Lo apliquen. Yo les sugiero, le voy a dejar de compartir, yo les sugiero que planteen ese proyecto como si fuera un producto que ustedes quisieran vender, ¿no? O sea, sitúense, o sea, vivan la experiencia, ¿no? Es decir, bueno, si yo un poco lo que les comenté el ejemplo cercano de las libretas, porque pues eso cuando yo estaba en la licenciatura, ¿no? Entonces, uno lo hace de manera empírica, ¿no? O sea, yo en la licenciatura pues no pensaba en eso. Yo decía, bueno, quiero utilizar mis libretas, ¿no? Mis hojas recicladas y aparte, em, pues cada libreta, digamos, yo la vendía más o menos en 100 pesos y prácticamente invertí en cada libreta como menos de 5 pesos, ¿no? Entonces, claro, tenía mucho trabajo manual, ¿no? O sea, yo pintaba, cortaba las hojas, perforaba las hojas, este, pero era un proyecto que a mí me parecía genial. De hecho, cuando estaba preparando los materiales para esta clase, me acordé mucho porque dije, wow, eso fue muy visionario, ¿no? Porque en ese momento, pues casi nadie reciclaba sus libretas, ¿no? Entonces, em, pues era como hacerlo con materiales que la mayoría de las personas eh, pues desechaban y entonces, em, pero también me enfrenté cuando fue creciendo más como esta producción y esta demanda de las libretitas, este, pues algunas limitantes con la parte del suministro. En ese caso, yo dejé de producirlas porque pues ya no me daba abasto para producir estas libretas que eran muy artesanales, ¿no? Porque aparte tenían un diseño que yo creaba y todo ese rollo. Entonces, em, pero, ¿qué pasaría, no? Si yo hubiera conocido estos temas y hubiera visto los canales de suministro, hubiera tal vez eh, planteado algunos socios que se dedicaran también a diseñar estas libretitas, tal vez hubiera tenido algunos empleados, ¿no? Hubiera tal vez recolectado la basura bueno, las cajas de huevo de las tiendas de toda mi colonia, ¿no? De estos insumos, hubiera averiguado las normas oficiales para exportar, hubiera puesto un sitio web y hubiera, Ah, sería una empresaria muy, muy reconocida, profesora. entonces, no, pero es justo eso, o sea, sueñen con eso, ¿no? Sueñen con que esta idea es posible y tal vez después de un tiempo ustedes me cuenten sus historias y digan, wow, esto solamente era el proyecto de una materia, pero me sirvió a mí para plantear un proyecto, ¿no? Un proyecto que esté acorde, no solamente con los conocimientos que están adquiriendo, sino recuerden que la perspectiva de comercio cada vez es más enfocada en productos sustentables y que tengan cuidado con el medio ambiente, ¿no? Entonces, también de ahí la importancia del ejemplo que les estaba contando, ¿no? Em, entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia eh, que, que les cause, digamos, esta unidad. Creo que de mi parte por el momento no, a lo mejor en el transcurso de los días tal vez, pero no, no, por el momento. Ok. Bueno, si no tienen dudas, les recuerdo siempre que tienen, digamos, la posibilidad de escribirme un mensaje vía mensajera o vía correo electrónico. Estoy, digamos, a su disposición. También recuerden que tienen los comentarios en el canal de YouTube. Inmediatamente ustedes agregan un comentario al canal de YouTube, a mí me mandan un mensaje a mi correo electrónico y entonces yo sé, o sea, yo inmediatamente les contesto, ¿no? Entonces hay varios mecanismos para que haya interacción, ¿no? Entre nosotros. Em, Creo, bueno, no sé si sea mi imaginación
o este horario los miércoles les quedó mejor que los lunes, porque estoy viendo más y eso me alegra. Entonces, este, A mí la verdad sí, maestra, me conviene un poquito más o menos como en este horario, o porque hay veces que es algo un poquito más tarde el trabajo. ok, va. Entonces lo voy a considerar, porque sí me alegra ver digamos, a más de ustedes conectados, aunque me ha agradado también que ha tenido buena respuesta en las visualizaciones del canal de YouTube. Entonces, también eso me alegra porque es una forma de mantenernos conectadas y conectados, ¿no? Entonces, bueno, eso y tal vez también pueda, creo que sí podría cambiar a los miércoles las sesiones para que pues haya más personas conectadas. ¿Qué más? Pues eso. En cualquier momento ustedes me pueden mandar un correo electrónico, no importa la hora, o sea, si lo recibo en la madrugada solamente se los contestaré a primera hora en la mañana, ¿no? Y si estoy trabajando, muy probablemente se los conteste casi a la misma hora que lo manden, ¿no? Por eso conmigo no tienen ningún problema. También si tienen alguna duda sobre este proyecto de las NOMS, hay una, si ustedes, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Si ustedes se van en Google, ¿no? Les voy a compartir toda mi pantalla para que vean. em, Aquí le dan clic, le dan NOM mexicana. Entonces, aquí están todas las normas, ¿no? Las normas, bueno, en este caso la norma oficial mexicana. Y acá están planificación familiar, tuberculosis, prevención y tratamiento de cólera. O sea, estas son la parte de la salud. Pero, por ejemplo, vamos a ver, no mexicanas, envases, que es la que le está pidiendo, envases y embalajes, ¿no? Eh, Aquí está, miren. Entonces les dice, mira, esta es la NOM que está etiquetado envases, productos de aseo y limpieza, ¿no? Agua, cerámica, alfarería, ay, espérame, este, y está la de cerámica y alfarería, plaguicidas, envases, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les da la búsqueda, ¿no? De qué es una norma, una NOM, también lo dicen en la unidad, ¿no? Les da una breve descripción que es una NOM. ¿Hay una pregunta? Sí. Sí, profesora, buenas tardes. Ujú. Todas estas NOM son para exportación de mercancías, ¿verdad? Ese es Sí, mi consulta. sí, bueno, más bien es desde, o sea, con la idea de que ustedes van a exportar a algún país, ¿no? En este caso les está pidiendo a España, pero supongamos que ustedes quieren, digamos, exportar a Estados Unidos. Es importante que también conozcan la regulación sobre digamos, las reglas que cumplen los envases y los embalajes en Estados Unidos, porque, por ejemplo, les voy a contar una historia, ¿no? A mí me gustan mucho los aceites esenciales, entonces había unos aceites esenciales que los producían de manera orgánica en Canadá y son, o sea, son aceites esenciales buenísimos, ¿no? Entonces yo no sabía que los pedí, ¿no? Entonces me los iban a mandar, pero los tuvieron que regresar porque no pasaron la aduana en México, porque había algo en el empaque, o sea, creo que fue nada más como en el etiquetado, ¿no? Que no cumplía la norma oficial mexicana. Entonces, ni yo conseguí mis, mis aceites esenciales, ¿no? Ni tampoco pasó la aduana. Entonces, esto que puede ser un caso, digamos, aleatorio, pasa mucho porque recuerden que todos los productos que entran y salen de un país tienen que pasar por la supervisión de las aduanas. Entonces, es importante que conozcan esto. Sí, Víctor. Profesor, pero en este caso, si no pasó por aduana, tiene la oportunidad de poder etiquetar y poder cumplir con la NOM dentro de aduana. O sea, de eso no hay mayor problema. Pero para eso se tiene que pedir, por ejemplo, en este caso, para que pasara, tenía que pedir el permiso de exportación. Bueno, de que yo fuera, o sea, que yo importara ese producto. Entonces ya dejaba de ser una compra entre, digamos, persona a persona
y yo me convertía en una importadora. Entonces, o sea, todo eso, o sea, que nos parece como sencillo que aparentemente dice, pues mañana voy a exportar, ¿no? Entonces, eh, no es tan sencillo, ¿no? Porque sufre, bueno, ya vimos el proceso también de los procesos internos dentro de la aduana, pero también algo tan importante, dices, no solamente es cuidar el producto, ¿no? Sino justo el etiquetado, el envasado y el embalaje importan para que un producto llegue a su destino final, que es el consumidor. ¿Va? ¿Ya quedó Gracias, claro? profesora. Ujú. Sí, ya. Muchas gracias. Entonces, para esto, pues acá en Internet, o sea, su mejor amigo es el Internet, es dependiendo del producto que ustedes quieran buscar. eh, por ejemplo, acá mire que dice, ¿cómo se reglamenta el empaque en México, no? 2020. Ya, hay. Bueno, no me deja porque tengo algunas restricciones en la página, ¿no? Pero, eh, pues digamos que en otras, a ver, vamos a ver si, no sé por qué, mire, yo les recomiendo esta página, también la he recomendado en más de una ocasión a mis alumnos, ¿no? A ver, y es que aquí les dice, hace un resumen, ¿no? Aquí están las NOM de México, pero si ustedes aquí, por ejemplo, en esta, se las voy a compartir, le ponen España, no tiene todos los países y no siempre es, o sea, no siempre es libre para todos los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí Estados Unidos, ¿no? Y esto se modifica. Entonces, ay, mire, aquí su país no fue reconocido, ¿no? Entonces, no siempre me deja modificar los países, ¿no? Entonces aquí vienen los documentos, pero este sí funciona para el caso de México, ¿no? Documentos de embarque, control de importaciones, control de exportaciones, normas de etiquetado, normas nacionales. Entonces, viene para el caso, pues, de México, ¿no? Entonces aquí está la parte de, pero miren, acá ya lo restringe, ¿no? Entonces no viene toda la información completa, pero sí les sirven las normas porque los direcciona a las páginas, ¿no? Entonces, ay, pero está hoy un poco el internet un poco lento. Entonces, ahí está, mire. Es que este es Santander Trade, pero no, o sea, tendrían que pagar para hacer esto, pero al menos sí les da como alguna idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿quiénes son los encargados de esas normas? Organismos que las normalizan, o sea, que se encuentran encargados de esas normas, pues es la Secretaría de Economía, la Competitividad y Normas. ¿Por qué esas normas entran en vigor en varios países? Porque se tiene que pertenecer a la Organización Internacional de Normalización, ¿no? Entonces, y aquí está, ¿no? Consulta en línea las normas, catálogo de normas oficiales mexicanas, ¿no? Entonces, eh, acá les abre la otra página y acá, pues también los direcciona aquí, ¿no? Aquí está, pa. Estas solamente son disponibles en español, ¿no? Y pues acá vienen, digamos, todos los productos que se comercializan, ¿va? Que básicamente los redirige a esta página que es del gobierno, digamos, mexicano, ¿va? Les comparto estas para que tal vez sea más fácil, pero también se las pongo en el video, este, para que busquen justo esas normas, ¿no? Y el de Santander Trade, les digo que en algunas otras cuestiones sí es más libre, pero pues no siempre tiene la información de todos los países disponible de manera libre, ¿no? Pero al menos nos da unas pistas para el caso de México. Entonces, pues
o sea, el producto que ustedes quieran, así imagínense que sean creativos, los y les invito a la creatividad, ¿no? Para que realicen este trabajo y también no solamente sea un trabajo escolar, sino que piensen en en un montón de posibilidades. También pueden plantear no solamente como si estuvieran ustedes queriendo exportar un producto, ¿no? Sino que plantéense también, imagínense que ustedes, y esto sí es materia de trabajo de relaciones internacionales, imagínense que ustedes están trabajando en aduana, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcan las NOMS, porque como lo mencionó Víctor, dice, ah, bueno, profesora, pero entonces podría ser un proceso de reetiquetado, ¿no? Entonces, ustedes deben de conocer eso, si digamos, como ya em, expertos en relaciones internacionales, trabajar en aduana, ¿no? O también, por ejemplo, pueden ser asesores en una empresa. Y entonces imagínense que ahora, y eso pasa mucho, por ejemplo, mucha consultoría, en términos de que una empresa quiere exportar un producto, entonces justamente contrata a consultores que le asesoren para que le lleven este proceso de mejorar sus empaques, digamos, qué cosas de ese proceso de marca, ¿no? O sea, de branding, desempaques, nombres, este, productos debe de modificar para que esto sea exportable. Entonces, no lo piensen solamente en términos de la materia, sino que también necesitan ustedes conocer esto porque es una herramienta que les va a servir en su futuro profesional. ¿Va? Bueno, si no hay más preguntas, este, terminamos la sesión de la unidad 3. Recuerden que en cualquier momento estoy a su disposición, entonces cualquier duda, comentario o sugerencia, pues quedo al pendiente, ¿vale? Gracias, profesora. Profesor. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en la siguiente unidad, ¿vale?